buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas papas rellenas al horno con carne molida, una receta que vi en Instagram y me antojé, así que empecé. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien y secar muy bien 1 kilo de papa. Esto es lo que yo voy a preparar, 1 kilo de papa, tú puedes preparar la cantidad que desees. Luego lo que vamos a hacer es cortarlas por mitades y vamos a empezar a extraer la parte del centro de las papas. Entonces puedes guiarte haciendo una cuadrícula con ayuda del cuchillo o sencillamente puedes rasparlo con la cuchara. Ahí tú vas a buscar lo que más se te facilite. A mí me parece que raspándola es como la mejor manera y se evita pues dañar la papa. La idea es dejar una orilla, dejarlas como si fuera un barquito donde tú después puedas rellenarlo, así tal cual como te estoy enseñando. Vamos a hacer esto con todas las papas y nos van a quedar así, bien bonitas. Imagínate que luego lo que vamos a hacer es poner dentro la carne molida, así que lo vas a hacer detenidamente, con mucho cuidado y tratando pues de no partir ningún casco de la papa. Luego que tengas todos los cascos ya listos, los vas a llevar a una bandeja, los vas a poner muy bien y luego vamos a hacer una mezcla que va a llevar estas papas. Vamos a poner aceite de oliva, vamos a poner ajo, pimienta y por supuesto sal. Vamos a integrar muy bien con ayuda de una cuchara todos estos ingredientes. Una vez esté lista esta mezcla, va a ser tan sencillo como tomar un pincel y empezar a ponérselo a cada papa. Yo le pongo en la parte del centro y también lo pongo por la parte de afuera. Con mucho cuidado porque lo que quiero es que tenga saborcito, que tenga un saborcito rico la papa al ponerlas al horno. Una vez está así, las vamos a llevar por 15 minutos a un horno que está precalentado a 190 grados. Mientras tanto vamos a ir cortando todos los ingredientes que va a llevar nuestra carne molida. Vamos a empezar con un tomate bien maduro, lo vamos a cortar en cuadritos. Cortamos en cuadritos, reservamos. Luego vamos a continuar con el cebollín, cebolla larga o cebolla de verdeo o como le conozcas. Lo vamos a cortar también finamente. Luego continuamos con media zanahoria, la cual vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos de manera que se puedan cocinar muy fácilmente. Reservamos y continuamos. Y esta vez la oportunidad es para medio pimentón rojo, puedes usar también medio pimentón verde y lo vas a cortar también en cuadritos bien pequeñitos. Por acá te van a salir todas mis redes sociales para que me sigas acá mientras yo sigo cortando este pimentón súper rico y que me encanta. Luego le vamos a poner también un poquitico de cilantro. Este cilantro estaba a punto de dañarse, así que lo lavé y dije no lo voy a botar, lo voy a usar. Pasados los 15 minutos, mis corazones, estas papas ya están listas. Si las pincho están un poco blandas, no es necesario que queden muy blanditas. Necesitamos que queden consistentes pero blandas. Luego vamos a empezar con el sofrito. Vamos a poner aceite de oliva y vamos a empezar con la cebolla larga o de verdeo, o también puedes usar cebolla grande, la blanca normal. Luego le vas a poner pimienta. Vas a integrar posteriormente el pimentón, vas a seguir mezclando, trabaja a una temperatura media alta. Luego integramos por supuesto la zanahoria. Como es una verdura dura necesitamos integrarla casi que desde el comienzo. Y luego, para no botar lo que nos ha sobrado de la papa, yo lo que hago es ponérselo al guiso, ponérselo a la carne molida. De esta manera pues nos va a salir más relleno y estamos aprovechando también la papa. Luego ponemos el tomate y vamos a dejar esto por 5 minutos a fuego medio bajo. Como se pueden dar cuenta, se ha empezado a ablandar, se ha formado un sofrito, pero a la papa le hace falta todavía un poquitico, así que no pasa nada, no se preocupen. Vamos a integrar de una vez 250 gramos de carne molida.
con esta carne molida va a ser suficiente para el kilo de papa. Vamos a mezclarlo súper bien y luego vamos a integrar el cilantro que le va a dar un sabor extraordinario a esta carne molida. Vamos a salpimentar. Lo vas a mezclar muy bien y una vez tengas integrado todo esto, mis corazones, vamos a la primera cocción. Vamos a taparla a fuego medio bajo, vamos a ponerlo por unos 10 minutos, eso sí, chequeando que no se te vaya a quemar. Una vez han pasado los 10 minutos, pues se ha ido ablandando la papa, la carne está un poco más cocida, pero yo necesito hidratarla un poquito, así que le vamos a poner un poquito de agua. Como se pueden dar cuenta, es 1 o 2 cucharadas y vamos a seguir mezclando y esta vez lo vamos a dejar cocinar por unos 7 minutos a fuego medio bajo. Súper importante la temperatura para que no se nos vaya a quemar. Una vez ha pasado los 7 minutos, pues esta carne molida ya está lista. La papa está blanda también, la zanahoria también está blanda. Es muy importante que en este momento lo prueben y miren si les hace falta de pronto un poco de sal o un poco de la especia que ustedes quisieran agregar. Así que ya con este guiso listo, yo lo que voy a hacer es dejarlo enfriar un poquito y vamos a continuar con la parte más importante, el relleno de las papas. Vamos con una cuchara a poner suficiente relleno en cada casco o en cada hueco que le hemos hecho a las papas. Rellénala muy bien y vamos a hacer el mismo proceso con todas las papas. Les cuento que esta combinación es súper rica, que esta receta, como les dije, la vi en Instagram y dije la voy a hacer. Olvidé la cuenta de la que la vi, lo vi muy rápido, pero bueno, acá está esta versión. Luego lo que voy a hacer es ponerle un poco de queso. Yo estoy usando un poco de queso parmesano, pero si le pones queso mozzarella incluso se va a fundir súper bien y te va a quedar muchísimo más rica que las mías. Así que bueno, ahí tienes esa opción. Luego lo vamos a llevar al horno nuevamente, 180 grados por 15 minutos. Y este es el resultado de esta delicia de receta. Me gustó muchísimo y si te ha gustado yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y si te ha gustado también pues regálame un like, que es súper importante para mí. Yo me voy a quedar por acá probando esta delicia. Les cuento que me parece una opción muy buena si tienes de pronto una reunión en la casa y quieres preparar de pronto algo así como más bonito, como más bien hechecito, pues esta receta es perfecta, así que anímate a probarla. Al final siempre tenemos todos los ingredientes usados en esta receta y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por lo pronto te envío un beso y nos vemos próximamente. ¡Chao! Thank you.